siempre estoy dando clases, entonces mañana yo igual tengo un examen, entonces ustedes también tienen una prueba, entonces la única posibilidad es hacer la clase a las 8 de la mañana. El pero es que el miércoles, como no tienen nada, podemos hacer las dos clases el miércoles y así mañana se preparan para su prueba y yo no tengo que levantarme tan temprano. ¿Ya? El miércoles serían en la mañana ambas. Entonces, dos clases el miércoles en la mañana. Y ahí ya yo creo que vamos terminando, porque queda poco. Ahora este tema, ojalá terminemos hoy día, pues entonces tratemos de quedarnos hasta unos 10 para las 11, por ahí, 5 a las 11, ¿ya? Yo sé que las clases tienen un horario, pero estamos en una época especial. Todos estamos haciendo un esfuerzo para que ¿ya? Y en las tardes, esta semana yo martes, miércoles y jueves, no puedo a la tarde. No, sí. Quiero cuidar. Tenía vacaciones. Que no a nuestra familia. O sea, no voy a ir de vacaciones, pero bueno, estar ahí. Hacerles pizza. Entonces, los mecanismos de respuesta vascular son los siguientes, cuando ya el patógeno ha pasado a las barreras exteriores y luego empiezan estos mecanismos vasculares que pueden activarse por diferentes procesos. ¿Ya? Allí se incluye la respuesta de fase aguda, que ya hemos conversado ahí, ahora vamos a conversar un poco, la respuesta inflamatoria, la activación del complemento y la metastasis. Si llega la metastasis, eso lo vemos en el siguiente semestre. Profe, ¿Ya? el tema, ahí dice, a ver, tengo una consulta. Es que ayer me puse a conversar con mi mamá y quería ver cómo los antiinflamatorios lo que hacen es bajar o inhibir por completo No, modular la inflamación, nada más. Ya. El antiinflamatorio no suprime la inflamación porque la La inflamación... modula. Claro. El que más suprime la inflamación son los corticoides, pero... Ya. Y los anestésicos bajan el dolor, ¿no? Claro. Ya. Pero también lo disminuyen, no que lo eliminan. Claro. Ya, entonces ven ustedes que todos estos estímulos infecciosos, físicos, químicos o traumáticos, ¿cierto? Estimulan a estas células, que son células del sistema inmune. ¿Ya? Y estas células del sistema inmune liberan mediadores químicos. ¿Ya? También el complemento puede estimular eso, también las plaquetas del receptor activador o productos que se liberan de la plaqueta van a estimular a los mastocitos, a los macrófagos y los T. ¿Ya? Y estos van a liberar mediadores. Y estos mediadores químicos generan las respuestas locales y las respuestas sistémicas. ¿Ya? Entonces, las respuestas locales, por ejemplo, el incremento de la permeabilidad vascular significa que las células endoteliales se van a separar. Las células endoteliales se van a separar. ¿Ya? Primer cambio. Después dice activación del endotelio. ¿Qué quiere decir eso? Que el endotelio va a empezar a expresar proteínas de adhesión que van a permitir, ¿cierto?, que las células se marginen. ¿Ya? Después, marginación y migración de polimorfonucleares, macrófagos y linfocitos. En definitiva, cuando se produce la disminución de la velocidad del flujo, los polimorfonucleares, ¿cierto?, se empiezan a rodar y se empiezan a adherir para finalmente migrar. Es como una guía eso, para que sigan ahí. Claro. Entonces, ahora el aumento de la permeabilidad no es que las células se separen y permitan que pase otra célula, sino que esto permite, ¿cierto?, que una célula migre por un movimiento que hace cuando se activa. ¿Ya? Y
bueno, la expresión de moléculas de adhesión que es lo mismo activación del endotelio. El endotelio es cómo funciona, ¿ya? Y los responsables son estos. Entonces aumenta la temperatura, el C5A, que es el complemento, la acinina, la protalamina, el leucotrieno B4, que es el más importante, quizás, histamina, el factor activador de plaquetas. TNF-alfa, interleuquina 1 beta, activación del endotelio, interleuquina 8 y leucotrieno B4 son los leucotrieno B4 y la interleuquina 8 son los agentes quimiotáxicos más importantes, o sea, que son capaces de atraer células, significa eso, y marginar las células, ¿ya? C5A también del complemento, ¿ya? Y los otros mediadores, ¿cierto? Como el TNF-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 activan la fiebre, son los pirógenos endógenos, ¿se acuerdan? Sí. La interleuquina 1 y la interleuquina 6 estimulan el hígado para producir proteínas de fase aguda, la proteína C reactiva, la proteína biliocalcélica, proteínas del complemento, proteínas de la ovulación. Esos son como que lo que cambia la función del hígado para eso. Todas estas citoquinas que están acá, ¿cierto? Que se suman el factor estimulante de colonia granulocito monocito, el factor estimulante de colonia granulocito, que lo que hace, ¿cierto? En las células de la médula ósea aumentan la leucocitosis y la trombocitosis, la liberación de plaquetas y la liberación de células blancas. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Disminuyen la producción de eritrocitos. ¿Ya? Entonces le decía yo, en enfermedad crónica es común ver leucocitosis, trombocitosis, pero anemia. ¿Ya? Y todas estas citoquinas que están aquí, ¿cierto? Son responsables de la activación de los polimorfonucleares que migran hacia el tejido periférico. ¿Ya? TNF-alfa, la interleuquina 1, el leucotrieno B4, la interleuquina 8, C5A. Y también, ¿cierto? Para activar a los que están circulando. ¿Ya? Entonces son todos los cambios resumidos en ese esquema que es bueno. Y la respuesta a fase aguda, ¿cierto? Es provocada por la liberación sistémica entonces de estas moléculas. Desde la zona del daño se liberan sistémicamente en distintas proporciones. Y dependiendo de la proporción va a ser la gravedad con la que se active este sistema. Ya ahora la sintomatología que va a tener. Entonces, fiebre, activación del eje hipotálamo hipocondrial, leucocitosis, síntesis de proteínas de fase aguda, la proteína C y la proteína amiloide, trombocitosis y aumento de la velocidad de sedimentación glomerular. La velocidad de sedimentación glomerular es una técnica súper antigua que se basa en los componentes que tiene la sangre. Mientras más componente proteico tenga la sangre, más fácilmente van a precipitar los eritrocitos en una columna de vidrio. En eso se basa. Súper inespecífico, como que van a precipitar en una columna de vidrio. Y es súper inespecífico, pero te dice que hay proteínas circulantes más de la cuenta. Nada más. ¿Profe, eritrocitos? Sí, los eritrocitos. Porque es como que se ve la velocidad de sedimentación de la sangre, ¿no? ¿Ya? Que ahí hay cambios neuroendocrinos de la respuesta de fase aguda, que estos son los cuando tú decías te enfermo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fiebre, somnolencia, anorexia, aumento de secreciones de las hormonas asociadas al cortisol, alta secreción de ADH, concentración de la orina como consecuencia de eso, baja la producción de factor de crecimiento, se disminuía su producción en los estados de enfermedad, ¿se acuerdan? En la prueba entra solo inmune. ¿Ya? Endocrino lo van a tener para usted, tienen los apuntes, todavía sale el endocrino, entonces crecimiento para otro momento. A veces uno por la boca muere. Se lo olvidé. Ya. Aumenta la secreción de catecolaminas suprarrenales, ¿cierto? A nivel hematopoyético, anemia, leucocitosis, trombocitosis, cambios metabólicos, pérdida de la masa muscular y el balance negativo del nitrógeno, disminución de la gluconeogénesis, porque la inhibe el cortisol, osteoporosis, empieza a sacar calcio de los huesos para activación de los osteoclastos, para facilitar los procesos de coagulación, reparación y todo eso. Aumento de la lipogénesis hepática,
aumento de la lipólisis en tejido adiposo, disminución de la actividad de la lipasa y caquexia. Son todos los procesos que ocurren metabólicos. A nivel hepático va a aumentar la síntesis de proteínas que facilitan la respuesta inmune, inflamatoria y hematológica, y va a disminuir la producción de otras proteínas como la albúmina. ¿Ya? Los componentes, los oligoelementos plasmáticos, hay hiposidemia, hipercupremia, aumento de las concentraciones plasmáticas de retinol y glutamato. Son inespecíficos porque estos elementos, ¿cierto?, son clave en el metabolismo bacteriano y uno disminuye nuestro mundo. ¿Ya? Profe, todos estos cambios son como, no sé cómo decirlo, ¿se producen por la liberación de lo que mostró antes o se liberan esas cosas por los cambios que están produciendo? No, todos estos sistemas se activan por la presencia de citoquina en la sangre. Ah, ya. Perfecto. Por eso, porque hay más ADH, uno se deshidrata, ¿cierto? No, la ADH te ayuda a concentrar la orina, a retener agua, que es algo, es un balance negativo de la producción de orina para retener agua, que es fundamental para todos los procesos biológicos. Claro, por eso le Para evitar deshidratación. Que los antioxidantes que tienen en la sangre es bueno para los metabolismos. Bueno, porque hay un proceso de estrés oxidativo cuando hay el metabolismo celular que está acelerado, el estrés oxidativo es mucho más probable. ¿Ya? Ya. No vamos a pasar esto, ¿cierto?, el eje del cortisol porque está fresquito, ¿sí? Pero lo que hace el eje del cortisol, ¿cierto?, es proveer de energía para la respuesta inmune. Pero también, ¿cierto?, hay que saber que el cortisol regula la respuesta inmune. Esto se puede suprimir. Si tú lo ves en altas concentraciones, va a suprimir la liberación de citoquina, va a suprimir la inflamación, va a actuar como analgésico y también va a suprimir la respuesta inmune. Por eso cuando uno tiene estrés crónico o alguna patología derivada de eso, tiene peor sistema inmune. O sea, Claro, se puede enfermar más fácilmente. Ahí ven ustedes como el hígado, miren, estas proteínas, ¿cierto?, la concentración plasmática de proteínas como aumenta, la proteína C reactiva y la proteína amiloide C, que se en altísimas concentraciones, por eso que si la piden ustedes, la miden en algún proceso inflamatorio, van a encontrar muy elevada. ¿Ya? Y le ayuda a diagnosticar. Sobre eso a veces las inflamaciones son muy evidentes, pero a veces no son tan evidentes. Y ahí están los cambios neuroendocrinos que vamos a entrar en detalle. ¿Sí? Las proteínas de fase aguda positiva, entonces, ¿cierto?, todas las que tienen que ver con el complemento, todas las de la coagulación, el sistema fibrinolítico, algunas antiproteasas, proteínas de transporte, proteínas que participan de la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Y las proteínas negativas, ¿cierto?, estas son proteínas que disminuyen su producción, albúmina, transferrina, antirretina. ¿Ya? Ahora, lo que siempre a uno le pregunta, que siempre es como que lo asocian, es que en estados crónicos disminuye la albúmina y el IGF-1. y por eso aumenta la permeabilidad. Eso siempre te lo preguntan, ¿no? La albúmina no ayuda como a mantener el líquido en los vasos. Sí, pero no tiene nada que ver con eso. Que la respuesta inflamatoria y la respuesta vascular es local. ¿Ya? La proteína C reactiva, ¿cierto? Si se dan cuenta en la elevación marcada, más de 10 miligramos por decilitro, ¿cierto?, en infecciones, en trauma o en vasculitis, en procesos inflamatorios. ¿Ya? El resto del tiempo está siempre muy bajo. ¿Sí? Incluso en la elevación moderada, en el infarto. ¿Ya? Pero siempre que hay un proceso inflamatorio infeccioso, es muy marcada su incremento, y eso obedece a esto que estamos viendo aquí. La PSG también, pues la velocidad de sedimentación globular, ¿cierto?, aumenta absolutamente en estos procesos, ¿cierto?, que son infecciosos, inflamatorios. ¿Ya? Pero es bien específico, porque si te das cuenta, tanto la BSG como la proteína C reactiva pueden cambiar por un montón de cosas. ¿Ya? Por ejemplo, tú haces ejercicio y puede estar acelerada la BSG o puedes comer, ¿cierto?, algún alimento que tenga un metabolismo hepático elevado y también puede cambiar. ¿Ya? Entonces son bien específicos. Pero, profe,
un BCG igual. Te piden BCG. Siempre te piden el BCG y la proteína C reactiva porque son indicadores de inflamación. Si, por ejemplo, si yo como médico, por ejemplo, un paciente va y de rutina le pide perfil bioquímico y vienen esos dos. Y me sale acelerado y la proteína se reactiva alta. Tú sospechas de un proceso inflamatorio, ¿no? No. Infeccioso inflamatorio. Agudo. Entonces, un buen. Para partir es bueno, ¿no? Sospechar de un proceso inflamatorio infeccioso agudo es bueno para partir. Profe, pero consulta, ¿por qué ¿cuál es la diferencia entre la PCR, la proteína C reactiva y la PCR como el COVID no tiene nada que ver? Bueno, aquí es pues, la reacción Sí, inmune de la polimerasa. por eso, ya, pensé que podía llegar a... En la misma sigla. Sí, por eso, pero pensé La proteína C, la proteína C endotelial. ya, no, entonces... Sonar. Ya, el mecanismo de la fiebre entonces, quedamos el otro día, ¿cierto? Que estos pirógenos endógenos, ¿ya? O también, ¿cierto? Los exógenos. Se le puse yo ahí pirógeno, ¿ya? Este concepto pirógeno aparece mucho en los textos que explican la fiebre. Ya seguramente el próximo año cuando estudien fisiopatología van a usar un libro que se llama PORT, que es de fisiopatología. Un libro súper bueno. Y se habla de los pirógenos endógenos y los pirógenos exógenos. Entonces yo tengo que traer ese concepto para que lo conozcan. Ya, pero los pirógenos endógenos son las citoquinas proinflamatorias que se liberan en el proceso agudo. ¿Se dan cuenta ustedes? Las mismas. Y los pirógenos exógenos son subproductos microbianos, el mismo virus circulante, algunos subproductos de bacterias que son detectados en la sangre por los RRP circulantes, como la lectina ligante manosa. ¿Ya? Y eso, ¿cierto?, estimulan al endotelio hipotalámico para producir prostaglandina. Entonces lo que hace la prostaglandina, ¿cierto?, es desplazar el set point, también otro concepto que aparece mucho en el libro que explican la fiebre, desplazar el set point, que es como que tu cuerpo dice la temperatura no se controla a los 37.5, sino que se controla, ¿cierto?, mucho más arriba, por lo tanto se empiezan a activar los mecanismos termogénicos. ¿Ya? Y eso hace elevar la temperatura central. ¿Ya? Y a veces se activan, ¿cierto?, los temblores, la vasoconstricción periférica, como que tú sientes frío además. ¿Sí? Y eso pasa cuando usas algún compuesto que inhiba la síntesis de prostaglandinas, como el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenaco. Los AINES. Pero en general hacen eso, inhiben la síntesis de prostaglandinas. ¿Ya? Todos los AINES, son los antiinflamatorios no esteroidales, son antipiréticos. Esa es la diferencia de un antiinflamatorio. Para entrar a la clasificación tienes que tener, se clasifican por lo que hacen, no se clasifican por el mecanismo de acción. Ya, porque el paracetamol no inhibe las prostaglandinas periféricas, pero sí inhibe las prostaglandinas centrales. O sea, es distinto. No es antipirético y analgésico. Eso mismo, yo me reflexionaba porque ambos, el ibuprofeno y el paracetamol, son AINES, pero yo creo que lo que cambia de cada uno es el mecanismo de acción, pero por algo se clasifican igual porque Claro, su función es la misma. En realidad tienen 4 efectos los AINES, que es antipirético, para fiebre, analgésico, antiinflamatorio y antiagregante de plaquetas. Y algunos tienen los 4 y otros tienen 2 o 3 entre esos efectos. ¿Ya? Pero ahí está el ibuprofeno, el diclofenaco, el paracetamol, el ketoprofeno, el carprofeno. ¿Ya? Todos ellos. Ya, la temperatura normal es algo que tienen que saber, pero así fijo. ¿Sí? Rectal, axilar y hispánica, ¿cierto? Está en esta tablita. ¿Ya? Ahora si hay sensor infrarrojo, cuando sale ese sensor para ver en los medios marcados, cualquier cosa. Sí. Y te decían, ya va a ser. Qué chamullo bailando. Yo una vez venía a correr, estaba tosado, así, venía para la casa y me mandaron a comprar. Entonces fui al supermercado así, me ponen me dice, pase y yo, pero sudoroso, con calor y podía haber tenido fiebre.
No. Pero si el sensor lee la temperatura. Ya. La inflamación, entonces, ¿cierto?, es un conjunto de mecanismos que lo que hacen es eso: localizar, aislar, destruir agentes agresores para facilitar la reparación. ¿Ya? Es parte de la inmunidad innata y es parte de la inmunidad adquirida. Parte de la inmunidad innata es inespecífica su respuesta, y la inmunidad adquirida es una parte de la respuesta específica mediada por el tejido perniciciente. ¿Ya? Fue escrito hace ese caballero que está ahí, Cornelius Celsus, y se basa, ¿cierto?, en que localmente ocurre esto. ¿Ya? Localmente hay vasodilatación, localmente hay aumento de la permeabilidad, localmente hay extravasación de líquido, células y proteínas, ¿ya? Y eso da los signos clínicos de la inflamación, da los signos cardinales de la inflamación como dolor, calor, rubor, pérdida de la función, ¿ya? Tumoración. Aumenta el tamaño del tejido, obvio, porque hay migración de células. ¿Y cómo lo diferenciamos, el aumento de tamaño de un edema, de una inflamación? El edema es frío normalmente, la inflamación es mucho calor y dolor. En el edema también puede haber dolor, dependiendo de la presión. El líquido que se elimina durante la inflamación se denomina exudado. Es un líquido que tiene abundante cantidad de proteínas y células. Ya, en cambio, el transudado que se libera durante el edema es un líquido pobre en proteínas. ¿Ya? Bueno. ¿Y cuál? Y eso se produce como consecuencia de los cambios que se producen por la citología, por los agentes químicos, ¿ven? O microorganismos patógenos pueden generar cambios como vasodilatación, aumento de la permeabilidad, atracción de leucocitos, o la respuesta sistémica, donde aparece la fiebre y dolor, que son como respuestas sistémicas. ¿Ya? Entonces el edema es algo como no muy normal tampoco. El edema también es una alteración masculina. Ya. Una consulta. Uno de los, como de lo que vimos de la inmunidad innata, era que aumentaba las uniones estrechas de las células. Sí. Pero entonces sería como aumenta las uniones estrechas de otros tejidos que no se ven en otro tejido. No, porque está ahí viendo otra cosa. La unión estrecha aumenta aquí, la barrera epitelial, pero acá aumenta la permeabilidad. Ok, ahí disminuiría su... Sí. El libro, un videito que les puedo ir a Confirmar y continuar. Bueno, o sea, Volumen. Pain, and loss of function. Immediately after injury, inflammation begins with brief vasoconstriction of the local blood vessels to reduce blood loss and formation of a clot to stop the bleeding. Then, stimulated by cell injury and death, local cells release vasoactive chemicals, such as prostaglandins and histamine, to dilate local blood vessels, leading to increased blood flow to the area. These chemicals also cause endothelial cells in small blood vessels to contract, opening spaces between them. This increased capillary permeability allows fluids and proteins to pass from the blood into the tissue. Next, during a multi-stage process called chemotaxis, circulating immune cells, called neutrophils, move out of the blood vessels to the site of injury and destroy pathogens and damaged cells. Chemotaxis begins when cells at the injury site release messenger molecules called chemoattractants, which cause local endothelial cells and circulating neutrophils to stick together. Next, in a process called diapedesis, neutrophils squeeze through the endothelial gaps,
The neutrophils migrate to the injury site by following a chemotactic gradient. Fagocitosis. El neutrófilo destruye y fagocita. Tissue repair begins when locally produced growth factors dividing rapidly and secreting large quantities of collagen to reinforce. Anti-inflammatory drugs inhibit inflammation by blocking production of inflammatory chemicals. The most common drugs for inflammation are non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs. They contain an enzyme called cyclooxygenase, or COX, that inhibits the production of prostaglandins and several other inflammatory chemicals, thus reducing vasodilation, edema, and pain associated with inflammation. Hacen eso, regulan la producción de citoquina. O sea, eso es lo que produce la regulación del citoquina. Ahí dicen que se genera como una cascada de liberación de mediadores y los aires te ayudan a regular esa lodura. Entonces, pero usted, inmunidad innata, hay muchas cosas que ya hemos visto. Ustedes vieron esto, ¿cierto? La respuesta sistémica. La respuesta sistémica del hígado, ¿ya? Y estos son los mecanismos locales. Entonces, por ejemplo, hay interleuquina 8, ¿cierto? Destaca, entonces hay muchas más, pero yo sé que hay muchas más, ¿sí? Son un montón, podríamos pasarnos un año estudiando el sistema inmune, pero hay unas que son principales. Y para esas principales que nosotros destacamos, porque existe hoy día, ¿cierto?, algún tipo de modulación a través de anticuerpos, de fármacos, que antelecina. La inmunología es bien complejo ajustarlo así como está. Ahora, para otra malla, que ustedes saben que el próximo año hay cambio de malla, hay una asignatura de inmunología como parte de un semestre entero. ¿Ya? Así que, bueno, y el curso también el curso de patología se empieza a llamar fisiopatología, como cuarto. Mira, la cuestión de los patólogos. ¿Sí? Se llama fisiopatología y ahí sí que tienen que pasarlo bien. Fisiopatología es espectacular, pues un curso genial. Habla de si falla este proceso, qué consecuencias tiene. ¿Ya? Bueno, ahí tienen, por ejemplo, las mismas, ven ustedes que las mismas células del sistema inmune van liberando mediadores que van activando a otras células. Por ejemplo, las interferones activan a los macrófagos. Y así los macrófagos se diferencia el monocito del macrófago, y el macrófago promueve la fagocitosis final, porque la primera fagocitosis la hacen los neutrófilos. ¿Ya? Como la vieron ustedes. Ahora estas células se fagocitan y una vez que cumplen su función entran en apoptosis. No es que se destruyan ahí, no, eso es mentira, ¿ya? Creo que he visto algo escrito por ahí de eso, en alguna parte, pero estas células una vez que cumplen su función entran en apoptosis. ¿Ya? Mediante diferentes mecanismos. Pero acuérdense usted que hay apoptosis programada y no programada. En este caso es no programada porque es una apoptosis estimulada por citoquinas. Ya entra en apoptosis y el proceso repara finalmente, cuando se cumple la apoptosis. ¿Ya? No es que se destruyan, igual que hay gente que a veces piensa, y yo he visto escrito eso, que dice que la pus se produce porque los neutrófilos se mueren. No. Si hay pus es porque hay bacterias que producen las bacterias piógenas. ¿Ya? La interleuquina 8 era la que regulaba este proceso, ¿no? Sí, porque es una quimioquina. Quimioquina, que produce quimiotaxis. O sea, acerca al neutrófilo y eso. Nos atrae. ¿Ya?
Ahí tiene esas proteínas antimicrobianas. ¿Ven? La célula endotelial, además de producir estas citoquinas, la célula endotelial produce respuestas que son propias. Y aquí están los PAM, ¿cierto? Los patrones moleculares patógenos que son reconocidos por células propias, pero también pueden generar daño al tejido de los patógenos, ¿ya? Y eso también puede favorecer la regulación de los DAMs, que son las moléculas asociadas. ¿Entienden? Ven integradores químicos. Ya, entonces, en el proceso de la inflamación, el estímulo, ¿cierto? La activación de los RNP, de linfocitos, de mastocitos, de células dañadas, de células endotelial, de macrófago y complemento, ¿cierto? Generan liberadores de mediadores químicos de la inflamación. ¿Ya? Y esos liberadores de la inflamación son los que promueven la vasodilatación. Hay muchos que son vasodilatadores, como la histamina, la heparina, ¿ya? La bradicina. Hay otros que aumentan la permeabilidad capilar, como los factores del complemento C3A, C5A, C4A, como la misma histamina, que aumenta la permeabilidad capilar. ¿Ya? Hay otros que aumentan la adhesividad celular, como por ejemplo la interleuquina 1 beta y el TNF alfa, que aumentan la expresión de moléculas de adhesión y por eso aumentan la adhesividad celular. Y otros promueven la quimiotaxis como la interleuquina 8. ¿Ya? Después va la interleuquina 17, que es como más en el proceso cuando se refuerza por la inflamación por respuesta adquirida, también es quimiotaxis. Y otra quimioquina importante es el leucotrieno del cuerpo. Por eso que los asmáticos, no sé si es asmático o el pariente asmático, durante el invierno usan unos compuestos que son inhibidores de leucotrienos. Montelukast, sarfilukast, sileuton, todo eso, ¿sí? Y esos compuestos lo que hacen es inhibir al leucotrieno B4, que es un quimiotáxico súper importante, y con eso evitar la hiperactivación del epitelio respiratorio. ¿Ya? Vamos a ocupar Otro compuesto complementario. Ah, Y esto, el transudado, el exudado y la transmigración son los responsables de los signos cardinales de la inflamación. ¿Ya? Ahí está clarito, debe ver el esquema, ¿no? como que pasa a un lado. Pero ahí se le puse el más color El posible. éxodo quizás Sí que es raro, ya se nos sale color. Pero era porque sea más específico, ¿ya? Ahora mira, la migración de leucocitos se produce primero por la marginación de estos leucocitos porque hay vasodilatación. En el sitio del daño hay vasodilatación, entonces la vasodilatación disminuye la velocidad del flujo y permite la marginación de estas células. Entonces cuando estas células se marginan, se empiezan a adherir a las moléculas de adhesión que se expresaron. Y a medida que se van rodando, se van adhiriendo, se van activando, van adquiriendo funciones. Porque esa interacción no es que se unan, ¿no? Sino que es una interacción de receptores que le mandan la señal a la célula. ¿Cuál era la célula esa que está en verde? Neutrófilo. Ah, Entonces, una vez que se activa esta célula, ¿cierto? Producto de estas moléculas de adhesión y esta interacción, esta célula adquiere la capacidad de transmigrar. ¿Ya? Entonces, ahí también hay un montón de enfermedades, montones de cosas que pueden afectar este proceso. Y son gente que tiene infecciones recurrentes, que les cuesta reparar el tejido, les cuesta reparar lesiones leves, ¿ya? Pero cae en la inmunología molecular, eso ya es más complejo. ¿Ya? Pero lo más importante es saber eso, que este proceso ocurre. ¿Cómo es el proceso? ¿Y qué lo estimula? La interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral. pero eso no necesariamente es para coagular, ¿cierto? No, esto es migración. Concéntrate en esta parte que estamos viendo. Claro, el neutrófilo. Coagulación en el otro Ya mira, entonces la célula endotelial expresa esta molécula que es una serie de moléculas de adhesión, aquí hay otras más, ¿cierto? Se clasifican como selectina, inmunoglobulinas o integrinas, ¿cierto? Que son todas las que están acá. ¿A qué superfamilia pertenecen? Da igual. Lo importante es que sepan ustedes esto, que son moléculas de adhesión. ¿Ya? Y que son expresadas por la presencia de citoquinas. Lo más importante es tener claro el proceso. Eso es lo más importante. ¿Ya? Que la ICAM2, que la PCAM, eso yo se lo voy a preguntar jamás. Y nunca le he preguntado cosas así, siempre cuando revisan la prueba dicen, no, pero será.
era algo, un concepto general. El concepto general acá es la transmigración. ¿Ya? Entonces, cuando estas moléculas se asocian entre sí, se activan tanto la célula endotelial como el neutrófilo. Entonces el neutrófilo adquiere la capacidad de transmigrar y la célula endotelial aumenta su permeabilidad con ese proceso, que es lo que mostraba el video, que se separaban más fácilmente. ¿Ya? Ya, el complemento, ¿cierto?, se activa en paralelo a este proceso. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el complemento? Son proteínas circulantes que están inactivas y que tienen mecanismos distintos de activación. ¿Ya? Y son efectoras de la inmunidad. ¿Ya? Son efectoras de la inmunidad. Lo que hacen es facilitar la respuesta inmune a través de los mecanismos que ellos pueden hacer. El más importante es la formación de este complejo de ataque a la membrana, que es un poro que se instala en la célula infectante, en la célula infectada, y la célula muere por sí. Después ya vienen los otros mecanismos, que es opsonización, ¿ya? Aumentar la permeabilidad vascular, con eso ayuda a la inflamación, favorecer la metastasia, favorecer la respuesta inmune adquirida, también es parte de sus procesos. ¿Ya? Eso es lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Claro, pero son inespecíficos, son de la inmunidad. ¿Ya? Ahora, para actuar requieren receptores. ¿Ya? Porque sigue siendo el complejo ligando-receptor. ¿Ya? ¿Profe? ¿La vía clásica igual es del inmuninato? Sí, todas son de la vía inmune. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los complejos antígeno-anticuerpos se pueden producir con inmunoglobulinas específicas o con inmunoglobulinas no antígeno específicas, que van a estar siempre. Acuérdate que la IgA está en las secreciones. El linfocito B es un receptor una célula receptor antígeno, y cuando se une a los antígenos empieza a secretar de forma inespecífica anticuerpos. Los anticuerpos siempre hay. ¿Ya? Entonces, un complejo antígeno-anticuerpo, ¿cierto? X, ¿ya? Va a activar a C1. ¿Ya? Ahí también uno puede dividir en CQ, C1Q, C1R, C1S, y pueden hablar 1000 veces de esto. Ya a mí me interesa que sepan que hay un C1 activo y que hay una proteína inhibidora de C1. Eso es lo importante. ¿Ya? Lo otro ya es mucho más complejo. Y C1 activa AC2 y AC4. Y ahí los convierte en C2A y C2B, C4A y C4B. Ya, esto está escrito en la ciencia, que es por un error, que este complejo C3 convertasa es C4B, C2A, porque debería ser C4B, C2B. ¿Ya? Pero quedó así. Ya, y ahí está el inhibidor de C1, ¿ven? Ahora, la lectina ligante manosa, ¿cierto?, es provocada su activación por un mecanismo de mimetismo molecular. O sea, la C1, la lectina ligante manosa activa, es igual estructuralmente, o tiene algunos grupos químicos importantes que permiten que active AC2 y AC4 igual que el complejo antígeno-anticuerpo. Esa es la MLBP, ¿o no? ¿Sí? Ya. La proteína ligante de manosa. ¿Ya? O lectina ligante manosa. Y ahí esto da origen al C4S2A, que es el C3 convertasa. Y ese C3 convertasa, ¿cierto?, activa AC3. ¿Ya? Y aquí hay una proteína CD55, CR1, el factor H o C4BP, la proteína ligante C4, que son, inhiben la activación de este complejo C3 convertasa. Y esos son reguladores, que siempre están. Ya, la vía alternativa, ¿cierto?, factor T, permite la activación de la proteína B, porque C3 se puede activar por hidrólisis, ¿ya?, de forma espontánea. Y por eso es súper importante la presencia de estos factores reguladores, porque C3 se puede activar de forma espontánea. ¿Ya? Entonces, la proteína B, ¿cierto?, se une con el C3B y forma el C3BP. ¿Okay? Y eso se convierte en el C3 convertasa. ¿Ya? Y ahí el C3 activo, ¿cierto?, se diferencia C3A y C3B,
Y este C3b genera una amplificación y también puede activar C3. ¿Ya? También es opsonina C3b. Y el C3b se une al C2a, C4b y forma el C5 convertasa, que activa la C5. C5 se diferencia de C5a, que es efectora, y el C5b que da una activación de C6, C7, C8 y un poli C9. ¿Ya? Por ejemplo, ahí hay uno CD59 que impide la activación del CD59 y la pitolectina que impide el anclaje de C7 con C8. ¿Ya? Y ahí esto permite, ¿cierto?, la eliminación de patógenos, también favorece la inducción, también favorece la quimiotaxis, la opsonización, la formación de complejos inmunes o el aclaramiento de complejos inmunes y la lisis celular, ¿cierto?, que lo hace el complejo atacante. Todas estas son funciones del complemento. ¿Ya? Estos receptores y todo lo que está sucediendo acá, ¿sucede en una célula en específico o en la sangre? No, pues ocurre en el lugar del daño. O sea, como en el espacio Donde está ocurriendo el proceso inflamatorio. ahí están esos receptores. Ahí se activa el proceso y el complemento es sistémico. Y va a actuar donde encuentra el receptor. Entonces, pero Las células en paralelo, las citoquinas, activadas durante el daño, sobreexpresan sus receptores. entonces una célula en específico activa esos receptores porque las otras proteínas estaban dando vueltas por ahí. Claro. Entonces ahorita la función del complemento, ¿cierto? La inmunidad innata, opsonización. Todos tienen claro el concepto de opsonización, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Lisis, que es por el complejo ataque-membrana, quimiotaxis, C3A, C4A, C5A, inflamación, la misma citoquina, más C2B, ¿cierto? Y activación celular, van activando células. ¿Ya? Después tenemos el sistema de eliminación, permiten la eliminación de inmunocomplejos que los opsonizan, con C3P principalmente, que es la principal opsonina. Eliminación de células apoptóticas. Computadores. La inmunidad adquirida, ¿cierto?, incrementa la respuesta de los anticuerpos, promueve la respuesta de las células T, elimina los linfocitos B autorreactivos, ¿ya? Y incrementa la memoria inmunológica. Ahí están llamando aquí. Voy a apretar el botón por ahí. Ya. Entonces, es lo mismo, ¿ven? Y lo único que se destaca aquí son los factores inhibidores. Entonces, inhibidor de C1, decía yo, la proteína ligante C4, el CR1, que es un receptor del complemento tipo 1, que es inhibidor. ¿Ya? También los receptores tienen nombre dependiendo del tiempo o el momento en que fueron descubiertos y ahí se va asignando el nombre. ¿Ya? No tiene mucha ciencia. ¿Ya? Entonces ahí está el factor H, CD59, y en qué etapa interviene. Y aquí están los factores inhibidores, ¿cierto? Perdón, las funciones del complemento. Entonces, opsonina, C3P. Quimiotaxis y activación de células, C5A más que C3A y más que C4A. La principal C5A. Profe, Lisis de microorganismo y célula, el complejo de ataque a la membrana, que es la respuesta. ¿Ya? Que parte con C5B, C6, C7, C8 y un policeno. ¿Ya? Que es el que forma el cuerpo. Estimula la producción de anticuerpos, C3D y CR2, el receptor del complemento tipo 2. Y ahí está lo que hace el receptor del complemento tipo 2. ¿Ya? Que se une al C3D. Y que son isoformas y subtipos que van generándose en la ruptura de estas moléculas. Que tampoco vamos a estar ahí todavía. ¿Ya? Favorece el transporte e inactivación de complejos inmunes y la eliminación de cuerpos apoptóticos. C1Q, C4B, C1Q que era parte de C1, el receptor de CR tipo 1 y C3P. Estas funcionan como opsoninas. ¿Ya? Y ahí están los receptores, el receptor del tipo 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Regula el complemento, lo habíamos visto así.
favorece la fagocitosis. El receptor tipo 2 aumenta la producción de anticuerpos. El receptor tipo 3 estimula la fagocitosis y promueve la adherencia. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver el virus que está ahí? Profe, Porque puede activar, debe ser un virus súper complejo. Un integrante infeccioso seguramente lo van a ver como agente aparte, pero un virus bien complejo, que produce un montón de cosas y lo principal que produce son alteraciones de la respuesta inmune, entonces está asociado a enfermedades inmunes. Pero yo llevo hasta ahí. Los virus, las bacterias y los hongos no son de mi agrado. profe, ¿Sí? yo tenía notado que la ursolina eran C3B y C4, ¿Sí? ¿también puede ser? También. Me dice C3. No, sí, estamos. C3. También puede ser Ah, secundaria ya. que está acá. Ya. Y ahí están los mecanismos reguladores, donde actúa el inhibidor de C1, el inhibidor de C4, y ahí está cierto estas cosas de mirando nada más. ¿Ya? Ya. Los derivados lipídicos, estos son los que vienen de los fosfolípidos de la membrana. ¿Ya? De los fosfolípidos de la membrana de la célula dañada o de la célula alterada, ¿cierto? Se producen estas citoquinas. También las producen las plaquetas. En realidad todas las células pueden producirlas porque son producidas a partir de los fosfolípidos de la membrana. ¿Ya? Entonces, ahí se da origen a un compuesto que se llama las fosfolipasas. Las fosfolipasas dan origen a un compuesto que se llama ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico después es metabolizado por cadenas enzimáticas. Ya una vía enzimática que es de la ciclooxigenasa va a dar origen a las prostaglandinas y a los tromboxanos. ¿Ya? En el proceso inflamatorio las prostaglandinas tienen acción vasodilatadora, vasoconstrictora, activan la fiebre, ¿sí? Estimulan el dolor y son súper importantes en el dolor agudo. Por eso que los inhibidores de prostaglandinas son tan certeros en la respuesta al dolor agudo. ¿Ya? Tromboxano A2, lo principal que hace, ¿cierto? Además de sus otras funciones, es favorecer la activación y la agregación de las plaquetas. Entonces, por eso que en el caso de cuando tú quieres modular la trombosis, se dan compuestos que inhiben la formación de tromboxano. Ya, eso es como lo más importante que cumple el tromboxano 2, favorecer la activación y agregación de plaquetas. ¿Ya? Y la lipoxigenasa, ¿cierto?, da origen a las leucotrienos, y los leucotrienos son mucho más importantes. Si bien son importantes en la inflamación aguda, pero los leucotrienos son importantes en la inflamación crónica. ¿Ya? Y ese proceso de activación, ¿cierto?, en la inflamación crónica lleva a que se puedan usar inhibidores de leucotrienos para modular procesos inflamatorios crónicos como el asma. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa más hacen los leucotrienos? Porque pregunto, por ejemplo, Como que otra cosa más, mira, de aquí. No, pero por ejemplo, en la acción del Monteluca sale que puede ser Sí, pero esos son. A ver, ¿un medicamento o es leucotrieno? Sí, ahí es súper importante que ustedes hagan como el próximo semestre, en un curso que yo venía dando hace tiempo, pero yo no lo voy a hacer ahora. Bueno, entre medio de todas estas cosas, el paro y todas estas cosas que ocurrieron, yo me pasé a la vicerrectoría de investigación y ahora voy a hacer lo máximo 10 horas de clase sobre todo esto, entonces dejé de hacer muchas cosas. Habilidad investigativa. Es súper importante que presten atención en eso. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un artículo científico, tú tienes que entender la diferencia entre algo que está asociado y algo que está relacionado. Entonces, lo que tú me preguntas es algo que está asociado. Se ha visto que el uso de Montelukast, Staphylococcus aumenta el riesgo de depresión y aumenta el riesgo de suicidio en los pacientes que tienen riesgo de suicidio. Y por eso es que es una consideración que el médico tiene que tener antes de prescribir. Pero es una asociación, no está explicado el proceso por qué ocurre esa asociación. No se sabe. Entonces,
Lo otro ya es como efectivo, de que se conoce el mecanismo mediante el cual se produce. Tú sabes por qué la aspirina inhibe la agregación de plaquetas, porque inhibe la formación de tromboxano 2 en las plaquetas. Porque inhibe la ciclooxigenasa 1 que se especifica en las placas. Se sabe que lo hace, pero no Se sabe que lo hace. Entonces, ahí tienen que entender, ¿cierto?, ese proceso de lectura de artículos científicos que te va a permitir a ti como médico en el futuro decir, mira, hay una asociación. Porque el paciente, puede ir un paciente como uno de ustedes al médico y le dice, ¿y por qué? Pucha, no se sabe. Y usted dice, pucha, ¿cómo no sabe? ¿Sí? Pero no se sabe porque es una asociación. ¿Ya? Entonces las asociaciones a veces ocurren y uno sabe que si esto aumenta, el otro disminuye, pero eso es estadístico. ¿Sí? Porque tú haces el análisis estadístico. Claro, se te da una significancia de P, o la correlación te da negativa y tú sabes que si aumenta esta, disminuye el otro. Pero es estadístico. ¿Ya? Entonces es súper importante que ahí le saquen el jugo a ese curso aprendiendo esas cosas. Entonces, ven ustedes que todos estos mediadores provienen de las células dañadas, ¿ven? Entonces las mismas células dan origen a la prostaglandina, a los tromboxanos, a los leucotrienos, ¿ya? Pero siempre hay que tener en cuenta, y siempre tú tienes que tener en cuenta que estos compuestos tu cuerpo los produce. Y cuando tu cuerpo los produce efectos benéficos en tu cuerpo. Por ejemplo, modula la función gástrica, modula la función renal, modula la microcirculación en general. Por lo tanto, si tú usas antiinflamatorios, estás beneficiando el disminuir el proceso inflamatorio, pero estás perjudicando las funciones que cumplen estos compuestos en nuestro cuerpo. Y eso se conoce como reacciones adversas. Siempre en el curso de fármacos decimos que todos los medicamentos tienen reacciones adversas. Por lo tanto, si yo consumo un compuesto como un antiinflamatorio, yo sé que a los 2-3 días me va a empezar a molestar esto. ¿Por qué? Porque está disminuyendo los mecanismos de protección de la mucosa gástrica, entonces el estómago se va a empezar a erosionar y se va a empezar a dañar. ¿Ya? Entonces ahí están todos los procesos en los que puede participar esto. Viene entonces de arriba abajo y la vasoconstricción. Entonces estimula la célula endotelial vascular, célula del músculo liso vascular. Eso significa la sigla esta. Promueve la vasodilatación. Algunos son vasoconstrictores como los tromboxanos y otros son vasodilatadores como la prostaglandina de 2 o I2 o el leucotrieno de 4. ¿Ya? Son un montón de moléculas, algunas son vasoconstrictoras, otras son vasodilatadores. No intenten clasificarlos ni aprendérselas porque no tiene sentido y no vale la pena. ¿Ya? Uno sabe después con el tiempo que la prostaglandina I2 y la de 2 son vasodilatadores, porque son las que producen el estómago, y después sabes con el tiempo que la prostaglandina de F2-alfa es vasoconstrictor. Y es la que genera o la que activa el proceso de luteólisis también del cuerpo lúteo, la prostaglandina de F2-alfa. Ya. Las plaquetas promueven, ¿cierto?, la activación de las plaquetas y la agregación de plaquetas, principalmente el tromboxano. El músculo liso-uterino, ¿cierto?, regulan el parto, las que, por ejemplo, las prostaglandinas se producen en la microcirculación y facilitan el desprendimiento de la placenta. ¿Ya? Entonces, tiene otras funciones. A nivel en el epitelio pulmonar pueden producir agregación de células, activar la quimiotaxis, eso lo hace principalmente el leucotrieno B4. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, promover, ¿cierto?, la migración o la remodelación de este tejido, que es un proceso que uno estudia en la fisiología respiratoria. Ya pueden activar a los osteoclastos para favorecer la absorción ósea, pueden favorecer la generación de fiebre, pueden regular, ¿cierto?, la ovulación también, ¿ya? Y regular la respuesta al dolor. ¿Ya? Y ahí, donde aparecen las X, es donde actúan los antiinflamatorios. ¿Sí? Es que son más bien moléculas paraclínicas, más que hormonas. ¿Cómo? ¿De qué manera regula la respuesta? Porque las terminales nerviosas libres de la fibra C y la fibra delta que aprendimos tienen receptores para todas estas moléculas. Entonces, de esa forma, creo que está por aquí.
No voy a tener esta acá, porque era muy antiguo. Entonces estimula los receptores de las células para que estas células conduzcan el estímulo doloroso. ¿Y el resto de las actividades tipo las alfa también se ven afectadas? No. No. ¿Y por las fiebres se ven afectadas como tienen la vaina de ninguna? No. Sí, pero se llama autoinmunidad. Ah, ok. ¿Ya? Ya. Ahora, entonces, los mediadores inflamatorios de origen celular, todos estos, tampoco, ¿cierto? Tiene mucho sentido venderlos, pero sí saber que las células del sistema inmune son las que las secretan, porque uno tiene que saber de dónde vienen estas citoquinas, que no pueden venir de cualquier parte. ¿Ya? Y circulan en la sangre y actúan de forma local, ¿cierto? También. ¿Ya? Los mastocitos, por ejemplo, mira la cantidad de moléculas que liberan. ¿Ven? Entonces, todos estos son los receptores que tienen los mastocitos. Tienen receptores FC para anticuerpos, tienen receptores para el complemento, tienen receptores para cilinas, para neuropéptidos, para el hemoglobina E, para los PAMs. O sea, también tienen RRP. ¿Ya? Y en respuesta a esos receptores liberan todos estos mediadores. Lo más importante de los mastocitos es el primero, histamina y heparina. Pero también el mastocito puede liberar eicosanoides, que son las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, citoquinas, también puede liberar quimioquinas, ¿ya? También puede liberar proteasas, una serie de compuestos. El eosinófilo lo mismo, también crea receptores para un montón de moléculas, ¿ven? De hecho dice, para 18 citoquinas distintas, para 6 factores de crecimiento y para 11 quimioquinas. ¿Ya? Ahora, ¿en qué participa el eosinófilo? En la respuesta parasitaria. ¿Sí? ¿Y qué libera? Un montón de productos, ¿cierto? Que son principalmente para la destrucción de parásitos de hongo, ¿ya? Que son neurotoxinas. ¿Ya? También libera moléculas que destruyen virus, formación de redes y acción antimicrobiana, liberación de citoquinas inmunorreguladoras como la interleuquina 4, la interleuquina 3 y la interleuquina 25. Esta tiene que ver con la hematopoiesis, remodelación de tejidos y así. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que acordarse que esto se produce por la unión de un complejo a un receptor. ¿Ya? La histamina es una molécula súper importante en la inflamación. Ustedes van a ver muchos antiinflamatorios están asociados a antihistamínicos. Por eso es tan importante entender el rol que tiene la histamina. ¿Ya? También porque la histamina modula una respuesta que es la reacción de hipersensibilidad. ¿Ya? Cuando una persona es alérgica a algo, se llama reacción de hipersensibilidad. ¿Ya? Hay varios tipos de reacciones de hipersensibilidad. La tipo 1 es la que media la histamina. ¿Ya? Y es básicamente cuando a ti te pica una abeja o inhalas algo a lo que eres alérgico y conocidamente eres alérgico. ¿Cierto? ¿Son alérgicos a algo? Al paracetamol. ¿Eres alérgico o no te hace nada? No, vomito cuando... Ah, ya. Por eso no se puede ver. Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, tú vomitas porque aumenta la secreción de ácido gástrico. No, pero... ¿Ya? Entonces ahí están todas las respuestas, ¿ven? Entonces favorece la liberación de neurotransmisor a nivel central, a nivel central es activador. ¿Ya? Por eso que los antihistamínicos dan sueño, porque este rol que tiene la histamina es favorecer la activación. La activación y la respuesta. La liberación de neurotransmisores que nos mantienen despiertos, en estado vigilia. ¿Ya? Entonces ahí están las otras funciones, puede ser vasodilatador o vasoconstrictor, por eso que tiene dos colores. ¿Sí? Puede producir taquicardia o bradicardia, ¿cierto? Son arritmias. Puede estimular a los nociceptores periféricos, puede favorecer la permeabilidad endotelial, puede favorecer la secreción de moco, la secreción de estrógeno, la construcción del músculo liso vascular, la secreción gástrica, aumenta el sí donde actúa el ARB receptivo. ¿Ya? Esos H son los receptores. Los receptores. Y el antihistamínico depende. De primera generación, segunda generación, tercera generación, un mundo aparte. ¿Ya?
Ya, y las citoquinas. Aquí también, con calma, son muchas citoquinas. Pero una de las cosas más importantes que tiene que saber uno es que citoquina es la molécula de señalización de la respuesta inmune. ¿Ya? Hay un montón. Pero podría aprender todas si tuviese tiempo. ¿Sí? Pero uno las va aprendiendo en la medida que las va estudiando. Y ese es otro proceso que también tienen que tener en cuenta, que hay cosas que ustedes van a ir juntando en la medida que se van formando y van aprendiendo cosas como van juntando lo que le dice uno, lo que le dice el otro. Por ejemplo, nosotros aquí en respuesta inmune vemos todo lo normal, pero el otro año en patología les van a pasar las alteraciones de la respuesta inmune, hipersensibilidad, autoinmunidad. Entonces nosotros aquí vemos hemostasia. Y el otro semestre en patología ven procesos protrombóticos y antitrombóticos. Y van juntando ustedes las cositas. ¿Ya? Y ahí tienen que ir ustedes tomando lo que vio acá, juntándolo con lo de allá y avanzando. ¿Sí? Porque lo peor que puede hacer es ponerse a decir, no lo vimos. ¿Sí? Y quedarse como... Yo otro día me sorprendía en las discusiones cuando decían que nunca habían visto hemograma y perfil bioquímico. Si partimos el segundo semestre con hemograma y perfil bioquímico. Entonces a lo mejor me falta ponerle taller de hemograma, taller de perfil bioquímico, para que no se olviden. ¿Ya? Porque lo vemos en taller, entonces con los talleres a veces hacemos evaluación, a veces no hacemos evaluación. Es la importancia que le dan y lamentablemente así en el proceso es así. Si yo les digo el jueves hay un taller de hemograma, pero no hay prueba. Nadie está en la prueba, el taller de hemograma va a pasar como el hemograma. ¿Sí? Entonces, de eso tienen que ser críticos. ¿Ya? De eso tienen que ir como formándose, en el que van juntando cosas de todos los años. El profe me dice una cosa, otro me dice otra cosa. Y así. ¿Ya? Bueno. Yo un consejo que les doy, tienen que tomarlo porque ya tengo harto tiempo haciendo esto y enseñando a la gente y así. Uno toma algo que aprendí aquí, lo aprendí acá, lo sumo acá, lo sumo allí. Yo no sé si voy a estar siempre para ayudarle en esto, pero el que no esté, el que venga tiene que tomar la posta y hacer lo que corresponde, que llegar hasta un punto. ¿Ya? Bueno, entonces el sistema de señalización del sistema inmune son las citoquinas, tienen acción local, tienen acción sistémica, normalmente inducen diferenciación de células porque tienen receptores complejos como los receptores de tirosina quinasa, que se aprenden. ¿Ya? Entonces, actúan de forma redundante y de forma pleiotrópica. ¿Qué significa eso? Que muchas citoquinas hacen lo mismo. Eso significa que sean redundantes. ¿Ya? Por ejemplo esto es una redundancia. Pleiotrópica es que puede hacer como una persona muchas cosas. Claro, y pleiotrópica significa que una cumple varias funciones. ¿Ven? A veces se sinergizan. Cuando uno dice está, entonces sinergizan quiere decir que si no está una, la respuesta es más leve. ¿Sí? La interleuquina 4 por la 5 que activan los linfocitos B. Cuando no hay una, la respuesta es más leve. O a veces se antagonizan. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos una proinflamatoria y aquí tenemos una antiinflamatoria. ¿Ven? Y así. Pueden tener acción autocrina, paracrina o endocrina. ¿Ya? Por eso que hay una asociación igual, por ejemplo, de las citoquinas con los trastornos psiquiátricos asociados a padecer una enfermedad crónica. ¿Ya? Las enfermedades crónicas te pueden desencadenar una depresión, un trastorno del ánimo, un trastorno de la conducta. Pues las citoquinas son capaces de traspasar la barrera autoencefálica y generar cambio a nivel del cerebro. ¿Ya? Bueno. Y a su vez, las alteraciones del sistema nervioso pueden desencadenar enfermedades perfectas. Eso también es cierto. ¿Ya? Otro año acá, ayer, no recuerdo bien qué fecha fue, asociamos depresión
asociar depresión con padecer algunos tipos de cáncer, y eso está asociado. ¿Ya? Asociado, significa que no hay una relación, pero puede ser, es más probable. ¿Ya? Bueno, ahí están las citoquinas y quimioquinas, ¿cierto? Que promueven la inflamación. ¿Ven? Y ahí están sus funciones. Pirogénico, proinflamatorio, favorecer la proliferación y diferenciación, ¿ya? Y la formación de células en la médula ósea. Ya, aquí abajo están las siglas. Los interferones, que son antivirales, los interferones alfa, interferón beta, interferón gamma. Y el interferón gamma también debería aparecer aquí, ¿cierto? Que es pirogénico. ¿Ya? Ya ve aquí. De nuevo, las que son más relevantes, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, respuesta a fase aguda, ¿se acuerdan? Sí. Esta también promovía la activación del endotelio. ¿Ya? La activación del endotelio. Y la interleuquina 6 también participa en la activación de las TGF-1. ¿Ya? Sí. Ahí tenemos la interleuquina 13, ¿cierto? Moléculas de adhesión celular también. ¿Ya? La interleuquina 17, proinflamatoria. El TNF-alfa, ¿cierto? El factor de crecimiento. Lo hemos visto un montón de veces. ¿Qué es lo que producen todas las células del sistema inmune? Y algunas células endoteliales y fibroblastos. ¿Qué es lo que hace, ¿cierto? Se llama así factor de necrosis tumoral porque induce la apoptosis en células tumorales. ¿Ya? Favoreciendo la expresión de HLA1 y HLA2, los antígenos leucocitario humano, ¿cierto? De estos compatibles. ¿Ya? También favorece la expresión de moléculas de adhesión, la producción de quimioquinas, la producción de citoquinas, ¿cierto? La producción de anticuerpos por parte del leucocitario 4 y la actividad sistémica, respuesta a fase aguda. ¿Ven? La interleuquina 10 es antiinflamatoria. Si ustedes la ven, todos sus efectos son inhibitorios, son la rotatina. Y es una reguladora. Igual que el TGF-beta, ¿cierto? Que es también inhibitorio, si se dan cuenta, y es regulador. ¿Ya? Aquí está el estímulo del dolor, ¿cierto? Yo preguntaba hace un ratito, Catalina. Ahí están los receptores, entonces para todas estas citoquinas y van a estimular la respuesta al dolor. Aquí solo vimos fisiología del dolor. Y esto promueve la liberación de sustancia P que hace un efecto redundante, ¿se acuerdan? Sí. Y hacía que el Entonces, la reparación, como mecanismo de reparación, parte del daño, activación de plaquetas, influjo de polimorfos nucleares, aclaramiento de bacterias, citotoxicidad, apoptosis, fagocitosis, liberación o degradación del tejido dañado. Y después, ¿cierto? Hay, a medida que avanza la inflamación, influjo de fibroblastos, angiogénesis, ¿ya? Y esto promueve la proliferación y la reparación. ¿Qué es SM? SM de position. La zona endotelial. Perdón, no, eso es matriz extracelular. Formación de tejido extracelular. Ahí está. Otras veces. Entonces, mira, las plaquetas son súper importantes en la reparación. Si ustedes ven, por ejemplo, todos estos mecanismos que están acá son mecanismos de respuesta reparatoria y todos estos factores de crecimiento son liberados por las plaquetas. Entonces, las plaquetas que se estudian mucho, ¿cierto? Como promotores de la reparación. Incluso yo algo les conté alguna vez que había una terapia que es con plasma enriquecido en plaquetas, que hoy día es como la superterapia, está como, hay lugares que están especializados en eso y hacen distintas técnicas para sacar las plaquetas con plasma, sin plasma, libre, ¿ya? O hay técnicas hoy día, por ejemplo, a través de estimulación eléctrica para activar las plaquetas y pasar las plaquetas activas. Entonces hoy día se toma una muestra de sangre, se centrifugan, sacan las plaquetas, las limpian y después le pueden hacer un shock eléctrico, se activan las plaquetas, se las pasan las días activadas y las plaquetas activan la reparación del tejido que tiene una lesión crónica. ¿Ya?
Su función principal entonces es participar de la hemostasis. La función principal en este proceso es favorecer la mejorización. ¿Ya? O sea, ahí están todos los factores de crecimiento. Mira, el factor de crecimiento de los queratinocitos, el factor de crecimiento derivado de la célula vascular, el factor de crecimiento transformante, el factor derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento insulínico. Todos esos son los produce las plaquetas o estimulan las plaquetas que se producen. ¿Ya? Entonces, mira, esta es la última diapositiva, pero está terminado. Entonces, el daño promueve la liberación de estas moléculas, ¿cierto? Que genera un proceso de inflamación. Inflamación es infiltración entonces de células, proteínas y activación de células en el tejido local. Lo que busca es circunscribir, reparar el daño. ¿Ya? Eso te puede llevar, ¿cierto?, a la remodelación y a la reparación. ¿Ya? Si falla el proceso, se puede transformar en un proceso inflamatorio crónico. En el proceso inflamatorio crónico lo van a ver en patología, pero lo principal es que hay intentos de reparación que no son eficientes. Entonces, cuando tú ves el corte histológico, ves zonas que están reparadas, zonas que están con colágeno, zonas que están inflamadas, y es como un mix de eso en el tejido. Como algo, como que esa gente que empieza a coser las terminas, es como ver la casa de esas personas, ¿cierto? Un baño medio construido, cerco medio hacer, el jardín medio hacer, como eso. ¿Ya? Ya. Mira, también, ¿cierto?, la inflamación puede ser un proceso no controlado, y eso, ¿cierto?, es patológico. ¿Ya? Ahora, también, ¿cierto?, el proceso inflamatorio crónico puede dar a la tumorigénesis, que es formación de tejido inflamatorio producto se transforma en un tumor. Por ejemplo, los granulomas son tumores de tejido inflamatorio crónico. Y eso es porque este proceso falla. Ahora, ¿qué tiene que haber ahí? Un evento oncogénico que favorezca la proliferación de este proceso. ¿Ya? Entonces, el proceso inflamatorio busca reparar y lo logra. El proceso inflamatorio puede ser no controlado y desencadenar enfermedades inflamatorias sistémicas. ¿Ya? El proceso inflamatorio puede fallar y transformarse en inflamación crónica. Y la inflamación crónica puede transformarse en un tumor si el proceso no se regula. ¿Ya? Y esos son todos los caminos. El nuestro es este hasta aquí. Lo demás es patológico. Lo demás van a tener un curso de fisiología que van a tener más adelante. ¿Ya? Fin.